todos los otros. Entonces, hoy en día la comercialización aumentó bastante. Y para introducir dentro del contexto peruano, podemos ver aquí los pequeños satélites hechos por universidades, la PUCI, la Católica del Perú, y otras universidades aquí. Y ustedes ven la cantidad y el costo que tiene cada pequeño satélite, ¿no? Aquí más o menos $700,000 es poco, comparado, por ejemplo, a un satélite mayor, un satélite ya grande, este más o menos de unos 400 kilos, por ahí. Y el costo de esto, por ejemplo, es casi 600 millones de soles, ¿no? Entonces, la diferencia es bastante grande. Y el tiempo de fabricación también es bastante grande. Ok, ahora que ya hemos introducido el CubeSat, podemos pensar en dónde lo vamos a colocar. Imaginen que ustedes fabrican un satélite pequeño en la universidad y ahora tienen que ver en qué lugar del espacio lo van a poner. Órbitas hay infinitas. Todo va a depender de la misión que tenga el satélite. De por sí, las órbitas más son las órbitas heliosíncronas, que son estas de aquí abajo. El mayor número de lanzamientos ocurren en estas órbitas porque estas órbitas, digamos que tienen la cobertura global del planeta. Existen otras órbitas, por ejemplo, esta de aquí es una ecuatorial, eh, que son muy útiles también, no son muy comerciales porque no abarca todo el globo, ¿no? No abarca todo el globo. Y ahí podemos pensar en órbitas bajas, en órbitas medias, en órbitas altas. Los CubeSats de por sí, por tener componentes no totalmente cualificados para uso espacial, usamos órbitas bajas, porque el tiempo de vida para esos componentes son mayores. Cuanto más lejos de la Tierra esté, los componentes, los instrumentos, los materiales tienen que ser más robustos y más cualificados espacialmente. Entonces los CubeSats en sí son de órbitas bajas, de 500 kilómetros a 1000 kilómetros más o menos. Y aquí damos un ejemplo de esas órbitas, ¿no? Ok, ahora imaginen construir un pequeño satélite y colocarlo en el ambiente espacial. Allá afuera existe todavía un arrastro, ¿no? Un arrastro atmosférico para pequeñas órbitas. Estamos hablando de CubeSats de menos de 1000 kilómetros más o menos. Entonces debemos pensar que de alguna forma va a ser afectado por el arrastro atmosférico todavía. Y debemos pensar en eso para la fabricación en sí, ¿no? Y debido a ese arrastro también existe una degradación del material, existe además del arrastro otras variables que dependen de la altura, de la hora local, si está en la noche, en el día, de la estación, si es verano, es invierno, de la actividad solar que tiene un ciclo de cada 11 años más o menos, existe un máximo solar, pues un mínimo solar, y todo eso termina afectando a los sistemas espaciales, en este caso un pequeño satélite. Además de eso, existen otros factores que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, cuando él sale de la Tierra va a estar en vacío, no existe atmósfera. Entonces va a estar en cero atmósfera, sin presión ninguna. Después existe un oxígeno atómico ya que termina degradando todos los componentes electrónicos en sí. Existen varios tipos de radiación, electrones, protones, ultravioletas, que también afectan el sistema espacial. Existe también un ciclo térmico. Cuando está iluminado por el sol es muy caliente y cuando está en la sombra detrás de la Tierra es muy frío. Entonces ese ciclo caliente, frío también termina afectando a los materiales que van a ser usados. Además de eso tenemos algunos meteoritos que tal vez tengan una colisión o algunos debris, algún lixo espacial, ¿no? De satélites que ya fueron descartados antes, que ya fueron eliminados y de alguna otra forma todo eso contribuye a definir una órbita segura, una órbita que cumpla nuestra misión. Si hablamos del vacío, el vacío genera una variación en los materiales. Primero que todo material que está aquí en la Tierra tiene un poco de líquido, un poco de gas
Cuando salen y entran a una presión muy pequeña, sufre una desgasificación. Entonces el material suelta un tipo de gas. Si ese tipo de gas soltado es grande, generalmente después de nuevo se solidifica y se solidifica en las partes más frías. Y generalmente las partes más frías son las lentes de las cámaras, las partes de vidrio. Entonces, los materiales que vamos a usar para crear un CubeSat, para fabricar un CubeSat, tienen que ser de algún tipo monitorado, ya experimentado. Existen normas de la NASA, de la ESA, que dicen cuáles son las listas de materiales que podemos y no podemos usar en un sistema espacial, en un satélite en sí. Algunos, por ejemplo, aquí el cadmio y el zinco, ellos no son muy recomendables, ¿no? Ya otros como el titanio, ligas de titanio, el aluminio, el acero inoxidable, ya son muy buenos para uso espacial. Ok, y si tenemos partes móviles, que sería más para satélites más complejos, tenemos que tener cuidado que en el frío, en el vacío en sí existe se pueden soldar partes, ¿no? Y para que no se suelden, generalmente usan lubricantes o algunos revestimientos para garantizar eso. Entonces, teniendo cuidado con los materiales para uso de un ambiente exterior, ya podemos pensar en qué materiales podemos usar. Entonces, además del vacío, dijimos que existen partículas de oxígeno allá afuera. Cierto que son muy pequeñas, pero la velocidad que tienen esas partículas son muy grandes, 8 kilómetros por segundo. Entonces es bastante considerable. Tal vez podemos pensar en algún tipo de blindaje para cuidar los componentes electrónicos. Aparte de eso, tenemos una radiación que dijimos ahí, que más depende del sol, que también afectan en los materiales en la superficie. Podemos pensar en algún tipo de pintura o algún tipo de tratamiento superficial, que es muy común usado en CubeSats. Y aparte de eso, tenemos que pensar también en el ciclo, ¿no? Ciclo térmico. Caliente, frío. Tal vez algunos se dilatan menos o se pueden hacer fisuras. Y esas fisuras se generan en rupturas más adelante, ¿no? Por fatiga y todo eso. Entonces, todas esas variables debemos ser consideradas para uso espacial. Ahora que ya pensamos en fabricar un CubeSat dentro de la universidad, la primera cosa que tenemos que hacer es definir una misión. ¿Para qué va a servir ese CubeSat? Puede ser para uso experimental, puede ser un experimento. Generalmente los CubeSats son muy usados para sensoriamiento de la Tierra, o para teledetección, que dicen, ¿no? Son cámaras pequeñas que toman fotos de la Tierra de alguna u otra forma, o son sensores que tal vez midan temperaturas, ondas de radio y todo eso. Entonces podemos pensar en esos tipos de misiones científicas. También ponen algunas sondas para ver la cantidad de electrones que hay y dependiendo de la altura pueden medir zonas de la Tierra que tengan más dificultades, que tengan más raridades para dejar pasar las ondas de radio. Y eso más que todo para estudiar las ondas de televisión, ondas de radio, ¿no? Que en algunas partes del globo son muy, ¿cómo se dice? Existe mucho ruido por causa de eso. Bueno, si definimos una misión científica, ok, o también podemos definir una misión tecnológica. Una misión tecnológica sería colocar nuevos componentes que nunca fueron probados y esta vez serán probados con nuestro satélite pequeño. Es una misión más de índole tecnológico. No trabajamos con científicos, pero sí con ingenieros y también es válido y es de utilidad. Definimos una arquitectura, va a ser un CubeSat pequeño de un U, puede ser de 2U, ya sería dos cubos juntos, de 3U, tres cubos juntos, hay de 12 y así para adelante. Tienen un convencional que significa dónde va a ser lanzado, cuál va a ser la órbita, dónde van a estar las estaciones terrenas que reciban la señal de nuestro satélite y cuánto tiempo de vida va a tener, cuál va a ser el descarte, porque también la idea no es dejar más lixo espacial, más basura espacial, ¿no? Sino tenemos que pensar de cómo descartarlo también. Ok, y aquí tenemos algunas partes de una concepción de misión. Entonces, toda misión, todo
una misión espacial tienen estas partes que se definen en el siguiente slide. Son 4 básicamente, ¿no? Los lanzadores debemos definir quién va a lanzar nuestro CubeSat, nuestro satélite. Estamos hablando de valores más o menos entre 50,000 a 100,000 dólares. Depende del lanzador, depende de la base de lanzamiento también. La base de lanzamiento en sí define nuestra órbita. Entonces se hace todo un estudio para esto, ¿no? El sistema espacial va a ser nuestro CubeSat, obviamente. Estaciones terrenas debemos definir dónde va a recibir los datos y dónde debemos enviar. Tenemos que hacer un análisis de cuánto tiempo tenemos para enviar datos o cuánto tiempo tenemos para recibir datos cuando el satélite esté orbitando. Existen ciertos puntos estratégicos para definir nuestras estaciones terrenas. Ahora, lo bueno de trabajar con CubeSats es que trabajamos en ondas de radioamadores y en el mundo entero existe todo una serie de red de radioamadores. Entonces, podemos trabajar en Perú, en Brasil, en Argentina y juntarse, ¿no? De alguna forma para intentar seguir nuestro CubeSats en el espacio.